Buenas tardes, República Dominicana. Sean todos bienvenidos a su voz oficial, la voz del camionero. Hoy un domingo sumamente especial. Se celebra el Día de los Padres y es por ello que quiero saludar, felicitar de manera especial a todos esos camioneros que se levantan siempre desde el alba del día a realizar sus labores. También a nuestro presidente, don Ricardo de los Santos, y cómo no, a mi compañero Ángel Acosta. Felicidades, patrón, en su día. Gracias, Yanil, gracias, viniendo de tu parte, lo asumimos con mucha satisfacción. Y comparto ese sentimiento que expresas de lo que significa la familia Fenatrado. Y en cada camionero queremos saludar también a todos los padres de la República Dominicana. Esta semana tenemos 2 o 3 semanas que no hemos podido abordar el tema de los combustibles. Creo que tampoco podremos hacerlo en el día de hoy, porque queremos desarrollar, definir, especializar todo el espacio para compartir con Claudia Francesca de los Santos, directora del Intran, quien va a estar con nosotros en la segunda parte del programa en la entrevista del día de hoy. Continuamos con el desarrollo de nuestra programación. Además de la entrevista anunciada ya por mi compañero Ángel Acosta, pues queremos compartir con ustedes 2 cortes del pronunciamiento de nuestro presidente Ricardo de los Santos. Como vimos en el transcurso de esta semana, se anunció un paro que se realizaría el viernes pasado, pero por ciertos acuerdos y conversaciones que logramos con las instituciones relacionadas a esta pequeña problemática que se vio la semana pasada, pues fue parado por nuestro presidente Ricardo de los Santos. Así es, primero el presidente de Fenatrado, Ricardo de los Santos, hizo un anuncio el pasado lunes de que si Obras Públicas no formalizaba una conversación antes del viernes, antes del jueves o el jueves, el viernes estarían procediendo a un paro nacional de la carga. Entonces, en ese sentido, nuestro presidente Ricardo de los Santos hizo la siguiente expresión. En otro tema, Fenatrado ha estado muy activo, ha tenido varios conflictos en lo que va del mes de julio y ahora anuncia un nuevo paro por una deuda que tiene con el Ministerio de Obras Públicas. Sí, fíjese, nosotros venimos hace varios meses, desde que la deuda que tenía el gobierno estaba oscilando alrededor de 200 millones de pesos, venimos anunciando al país y reclamando del gobierno que se amortice por lo menos la deuda, que se nos vaya amortizando. Y en vez de amortizarla, lo que ha ido es creciendo y ya vamos por más de 600 millones de pesos. La gente se preguntaría, pero los camioneros tienen tanto dinero que sustentan eso. No, lo que pasa es que nosotros tenemos una modalidad de operación. Y es que nosotros, aparte de que damos ese servicio, también nosotros tenemos que incursionar en lo que es el negocio del factory. Nosotros tenemos que vender la factura a ciertos inversionistas que tenemos en los sindicatos. Y hoy yo le puedo decir a ustedes que solamente el sindicato de camioneros de Navarrete registra una deuda que tienen los contratistas de obra del Estado, básicamente, de alrededor de 160 millones de pesos. Entonces, esos inversionistas que invierten en el factory le dicen a los miembros del sindicato, bueno, ya yo no puedo, entonces ahí nosotros nos vemos imposibilitados de seguir operando. Entonces, varios sindicatos trabajan bajo esa modalidad. Otros prefieren, para no pagar un 10, un 12, un 15% en el factory, en la venta de la factura, prefieren esperar, pero tampoco tienen la resistencia de esperar tanto tiempo por el pago. Tal como resaltaba Yanil Vázquez, el presidente de Fenatrado también tuvo la responsabilidad de hacer público la justificación de por qué no se iba a materializar el paro tan como se había anunciado al inicio de la semana. Vamos a escuchar de voz de nuestro amigo Ricardo de los Santos cuando daba la primicia a Sol de la Tarde al respecto. Ricardo de los Santos, tenemos a Ricardo en la línea. Ricardo está exigiendo pago para Fenatrado.
El reclamo Pobre al camionero. gobierno, al Ministerio de Obras Públicas. Ricardo, buenas tardes, bienvenido al Sol de la Tarde. Sí, gracias, buenas tardes, Cristian, Patrón, César, Pedro y Luis José Chávez. Hermano. De verdad, un abrazo a todos. ¿Habrá paro, suspendido el paro, hay acuerdo? Fíjese, nosotros habíamos anunciado efectivamente el pasado lunes que de no haber algún tipo de acuerdo, a partir de mañana nosotros íbamos a paralizar lo que es el transporte de cargas en todo el país. Pero debemos anunciar al mismo que en el día de hoy tuvimos reunión con el ministro de Obras Públicas. Él nos solicitó que pospusiéramos el paro y que le diéramos una prórroga, que en la próxima semana él le va a cumplir con algunos pagos que tiene atrasados con los contratistas y que le va a exigir que de la misma forma que él le haga el pago a ellos, porque ellos no lo hagan nosotros los camioneros. También se nos informó que a partir de ahora él le va a dar seguimiento para que esos pagos se hagan con la regularidad que él se la hace a los contratistas, y que de lo contrario, a partir del mes de agosto, le estará suspendiendo los pagos a los contratistas que no cumplan con Fenatrado. Es por ello que nosotros anunciamos al país que posponemos el llamado a paro. Vamos a seguir laborando, vamos a trabajar, tal y como decía Rafael Paco, lo que ahí lo felicitamos. Este país necesita de todo porque tenemos que lograr convertirlo en un mercado realmente competitivo. Nosotros hacemos el llamado para que la ciudadanía se sienta tranquila, no va a haber paro, estamos proponiendo y esperamos que se cumpla con los compromisos que se ha hecho con nosotros. Qué bueno, excelente, buena noticia, y desde aquí la primicia para todo el país. Los funcionarios tienen que dar la cara porque ese es un tema. Claro. O sea, se reunieron, entendieron, ¿cómo que lo vamos a hacer? Sí, entonces, eso es muy importante. Y si no, Ricardo, si tú ves que los contratistas de alguna manera no cumplen, entonces que le hagan una sesión a ustedes. No, tanto así de deuda de crédito. Directo, directa, cosa que Obras Públicas le pague directamente a ustedes, porque de alguna manera hay que salvar la fullería. Tengan cuidado con las cartas de crédito y la sesión de crédito, que hay problemas, gente dando sesiones de crédito por ahí, sin contratos previos con las instituciones. Cuidadito. Esos fueron temas que lo tratamos con el ministro de la Pública, pero él nos informó a nosotros que él le va a dar seguimiento personalmente, e inclusive nos dijo que si tenemos que hacer una reunión semanal hasta que se normalice la situación, él está dispuesto a reunirse con nosotros toda la semana. Ese es Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo da la cara y cumple. Qué bueno. Bueno, pues gracias, Ricardo. Ricardo de los Santos, un líder de verdad sindical, no un creador de disturbios como era el otro. Un líder de estos tiempos. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Camionero, como cada domingo. En el día de hoy, tal como habíamos anunciado, Claudia de los Santos en escena
había sido una aspiración de mucho tiempo, pero ya hecha una realidad. Para mí, para Yanil, es un gran honor tenerle en este espacio. Para mí un placer estar aquí con ustedes, participando con como digo yo, otra parte más de lo que es esta ley 6317. El año 2017 fue emblemático, se votó la ley, se promulgó la ley y posteriormente, casi a un año se hace ya en este momento, designada tú directora del Intran. ¿Qué ha pasado de ahí para acá? Porque hay grandes expectativas aún insatisfechas. Sí, el año 2017 fue un año importante para lo que es el tránsito y el transporte. Lo primero fue la confección del Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, luego la aprobación de la ley, luego la creación del Intran. Fue un año de organizar cosas, de hacer cosas. Una nueva ley, que cada artículo de ella es un proyecto diferente, un sector que no había sido tocado por ningún tipo de ley durante 40 años. Miren, por ejemplo, el sector de carga, transporte de carga, por primera vez una ley menciona... O el transporte escolar. Exactamente, el transporte escolar, los taxis, o sea, por primera vez una ley que regula todo. Una aspiración de muchos países que han ido avanzando al igual que nosotros, pero por no tener un marco legal fuerte, no han logrado pues resolver algunas situaciones en lo que a sus congestiones y a su tránsito y su transporte se refiere. El año 2017, como yo digo, sí inicia lo que es esta institución, pero con un mandato primero de conformarla, porque no por emitir un decreto que diga, bueno, se crea el Intran, ya el Intran quedaba conformado. Eso queda escrito en papeles. Eso fue un proceso bastante largo. Todavía al día de hoy estamos, una de esas instituciones que teníamos que asumir, que es esa caja de pensiones de choferes que existía, pues es la única institución que ya se está coordinando, pues que estos pensionados que están ahí... Es la única que queda pendiente de ser acoplada. Sí, exacto, porque había en esta caja de pensiones hay una serie de pensionados del sector, pues que toda la estructura del Estado relacionada, pues tiene que trabajar en esa parte. No depende de nosotros, pero hasta que esta no esté ya conformada, es que tenemos la institución como tiene que ser. Entonces, eso ha sido, estamos a un año y todavía estamos en ese proceso, pero... cuando inicia el 2018, que es un año que el Intran inicia como la institución que tiene que ser, incluso con el presupuesto que le permitirá trabajar en lo que realmente tiene que trabajar, porque en el 2017 lo que absorbe es lo que tienen estas instituciones, muchas cosas que no tenían nada que ver con lo que tenía que ser la función del Intran. Bueno, pues este 2018 es como yo digo, o sea, para mí el Intran inicia en el 2018, que es donde tú puedes ya, con tu presupuesto y con tu institución conformada, pues iniciar con estos procesos. Entonces, en estos primeros 6 meses se han hecho muchos estudios, muchas encuestas, muchos levantamientos de la situación. Este es un sector que tú no puedes establecer medidas si tú no conoces lo que está pasando. Y por eso la información es tan importante, porque es lo que te lleva a decir, bueno, ¿qué tienes que priorizar? A pesar de que teníamos el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial, en el momento que este plan se hizo, pues había muchas acciones que se designaban a instituciones de las que ya no existen. Sí. Entonces, incluso el mismo plan tú tienes que actualizarlo y decir, bueno, ya todas estas funciones son del Intran, el Intran tiene que hacerlas y el Intran tiene que priorizar en base a lo que está pasando. ¿Cuál es la prioridad del Intran? Disminuir las muertes por el tránsito. Entonces, ¿hacia dónde nos tenemos que concentrar? Hacia las causas que ocasionan estas muertes, donde ustedes saben que el transporte de carga está muy de cerca y es una de nuestras prioridades en todo este proceso, y por eso hay varios reglamentos ya en el Poder Ejecutivo para ser promulgados que tienen que ver mucho con esto. Hay un reglamento de transporte de carga, que este reglamento, a pesar de que la ley habla de 6 o 7 reglamentos, lo hemos consolidado en uno solo. Y este reglamento estamos siendo apoyados incluso por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos ha designado expertos para trabajar en este reglamento. Es como yo he dicho, no nos estamos apresurando con los temas, porque ¿qué pasa? Tú tienes que conocer... La implementación de esta ley va a tomar años. Así es, no, todos los países que inician este proceso le toma 10 años llegar a un punto óptimo, porque recuerda que nuestra ley incluye hasta la inspección técnica vehicular. Sí.
O sea, la inspección técnica vehicular en países con parque vehicular como el nuestro, le toma 3 años registrar todos los vehículos en este sistema. Entonces, ninguna de las acciones de esta ley ocurren y se ejecutan de la noche a la mañana. Sí hay medidas a corto plazo que estamos comenzando a implementar que te ayudan a disminuir estos números. Y, por ejemplo, hemos comenzado a medir desde enero en comparación con enero del 2016. Recuerden que el próximo informe de la Organización Mundial de la Salud viene con datos del 2016, un año donde el Intrant, ni la ley, ni el plan estaban creados ni listos todavía. Entonces, los datos que se va a publicar de la Organización Mundial de la Salud, de este informe mundial a finales de este año, responden a datos del 2016. El próximo, que es en el 2020, pues responderán a datos del 2018. Okay. Entonces, ahí sí podremos comenzar a ver los resultados, pero nosotros, a través del observatorio, hemos comenzado a medir, a comparar qué ha ido pasando enero 2017, enero 2000. En ese punto, Yanir tiene una pregunta para ti, porque la verdad que han hecho varios estudios ustedes, y uno los ha visto en la calle, ha visto al entrar en la parte de campo, y uno quiere saber qué significa, por lo menos en lo inmediato. Entonces, Yanir, hemos comparado enero 2018, enero 2016, para ir de acuerdo a lo que tendrá el próximo estudio. Hemos tenido reducciones, pero entendemos que a partir de este semestre, que es donde nosotros comenzamos a implementar medidas que la DGCET estará empoderada de fiscalizar, y hemos pedido apoyo a Comipol en las carreteras, que es donde ocurren estos desastrosos accidentes y penosos accidentes donde se pierden tantas vidas, pues a través de este proceso entendemos que en este segundo trimestre es que comenzaremos a ver realmente resultados cuando comparemos. Recuerden que como es un tema que ahora está como en la mesa, en el tapete, pues se mencionan más los accidentes y las cosas que pasan que anteriormente. Anteriormente nosotros como ciudadanos no poníamos importancia a lo que estaba pasando en las carreteras. Entonces, queremos que sí, que la gente se entere y sepa lo que está pasando, porque al final cada uno de los accidentes ocurren por una falta de conciencia de alguno de los involucrados en el accidente. Así es. Doña Claudia, hemos visto que usted ha hablado de diferentes planes que han ido pues implementando. Hay uno que se implementó recientemente, que es de planificación de plan de movilidad urbana sostenible. ¿En qué consiste y qué han logrado con el mismo? Mira, ese es un proyecto que lo hemos venido trabajando incluso antes de crearse el Intrant. Como les dije, todos estos procesos toman tiempo porque hay muchos sectores con lo que socializar, hay muchas consultas con la ley. Es una ley que incluso tenemos varios asesores en el área administrativa, Hemos visto la presencia de los españoles, así es, que tienen una calidad extraordinaria en la administración de su tránsito y transporte. Sí, ese acuerdo con la Universidad de Valencia, con su Instituto de Transporte, es durante 2 años, porque esta es una institución que se fortalece, lo que está establecido que en 2 años es que la institución pues será fuerte. Entonces, en eso no hemos escatimado esfuerzo, o sea, hemos buscado organismos internacionales en todo esto. Entonces, sí, este plan de movilidad urbana, ¿a qué se refiere? Tiene que ver mucho con el transporte de pasajeros, tiene que ver mucho con el peatón. Recuerda que nuestros peatones, el 19% de las muertes son peatones. ¿Cómo? Y el 62% de las muertes son motoristas. Entonces esos son en esos dos renglones hay un 80%. Así es, en esos 2 renglones que tenemos que concentrarnos, y a esos son los que tenemos que guiarlos en cómo actuar. Entonces, cuando hacemos encuestas es para ver por qué el peatón, por ejemplo, para implementar el plan peatón seguro. Bueno, ¿por qué este plan? Porque hicimos encuestas y vemos el peatón, dice, no, es que no tengo dónde cruzar, es que cuando cruzo aquí me encuentro con un árbol en el medio que no me deja cruzar y tengo que seguir por la vía caminando. Y tomamos esas intersecciones. O la rampa, la acera. O no hay rampa. Entonces tomamos esas intersecciones más neurálgicas donde tenemos los reportes de que siempre hay un impacto a un peatón. Entonces creamos el plan peatón seguro. ¿Y qué hacemos? Ya mundialmente las vías se diseñan para el que va a pie y para el que va en bicicleta. Ya el vehículo ha pasado a estar en una tercera categoría. Que aquí todavía no se domina ese espectro. Entonces se prioriza el peatón, el ciclista, luego en segundo lugar va el transporte público de pasajeros y luego
van los vehículos. Entonces, en ese mismo orden hemos ido atendiendo, llevándonos de esa tendencia mundial, de esa recomendación a los países a nivel mundial, pues en ese mismo orden vamos. Nos falta mucho por hacer porque en nuestro país, ¿qué diseñamos? Diseñamos primero la vía y luego diseñamos la acera o el puente peatonal o todo lo demás. Ahora no, ahora se diseña primero la acera. ¿Cómo va a circular el peatón? ¿Cómo tenemos que cuidarlo? Porque la tendencia no es únicamente nuestra como país, que el 19% sean peatones, es mundial. Entonces, buscando medidas para todo esto, vamos al plan de movilidad, como lo dice su nombre, plan de movilidad urbana, que es cómo la gente se mueve de una manera segura y eficiente, ya sea a pie o en vehículo. Entonces, este plan de movilidad urbana, fíjate que en las últimas semanas incluso estamos viendo cómo se mueve la carga en la ciudad. Hemos estado haciendo encuestas, nos apoyamos en los DGCET para detener a los camiones, para dónde usted va, de dónde usted viene, pero es para nosotros poder tener información. Recuerden que en todo este proceso, a pesar de que habían instituciones, no había ningún tipo de información. Teníamos un censo del transporte público de pasajeros, tenían una idea de cuántos vehículos de carga habían, pero no había información certera. Entonces tú dices, bueno, si la información que tengo no es fiable, tengo que hacerla fiable para poder tomar decisiones. ¿Y qué información sacaron? Porque Yanil me refirió, la verdad que no conocía de ese censo que hicieron en la ciudad con el tránsito de la carga. ¿Qué evaluación tuvieron? Mira, estamos buscando varias cosas. Primero, ¿cuáles son las vías que utilizan constantemente? Pero no únicamente cualquier carga, sino, bueno, la carga más grande, la carga mediana, la carga pequeña. ¿Por dónde circula? ¿Hacia dónde va? Correcto. La carga y la descarga, ¿cómo se maneja? Porque tenemos que comenzar a decirle a los centros, mira, tú vas a tener un horario para la carga y para la descarga y vas a tener un lugar donde hacer la carga y la descarga. No puede ser que a las 12 del día, a la 1 del día, tengamos un camión inmenso. Atención a los supermercados. Un camión inmenso frente a un colmado descargando 3 guacales de algo. Y la estimación, imagino que también lo cuidan. Entonces, una vía donde el camión te ocupa un carril y medio y donde te están desmontando 3 guacales por la parte externa del camión. También. Entonces, detuviste el tránsito totalmente en una hora pico. Entonces, todo eso lo estamos viendo para entonces establecer las medidas que correspondan. Correcto. Y tenemos una mesa de trabajo con la alcaldía para estos temas. Recuerda que hay muchas cosas que son responsabilidad de las alcaldías. La ley establece que la carga y la descarga la establece la alcaldía. Los horarios de recoger la basura, porque ese es otro tema con las alcaldías. Bueno, sí, hay lugares... A las 5 de la tarde un camión en la Guarocuya es una barbaridad. A las 7 de la mañana, en una zona bastante transitada, un camión de la basura recogiendo la basura. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con ese censo que estábamos haciendo, de por dónde circula, de dónde viene y para dónde va esa carga. Entonces, lo que buscamos es establecer medidas. A veces nos llaman algunos, por ejemplo, transporte escolar, que para qué ustedes quieren que nos registremos. Porque tenemos que saber quiénes son ustedes. Claro. Porque cuando comencemos... Una de las actividades más delicadas en cualquier parte del mundo, nunca se había regulado en República Dominicana. El martes pasado fue que se venció... No únicamente eso, que nadie sabía quiénes daban el servicio. Nadie sabe todavía. Nadie lo sabe. Entonces, hablamos con ellos y les dijimos, tienen que registrarse porque para las medidas que vamos a implementar, que siempre serán buenas para ustedes, tenemos que saber quiénes son ustedes. Además, lo que estén registrados es con los que vamos a trabajar. Claudia, yo conozco casos en el tema del transporte de pasajeros, de niños, en guaguas escolares, que lo transportan en una guagua de gas licuado de petróleo. Los muchachos llegan mareados a la casa a las 2 de la tarde porque tienen una hora consumiendo no oxígeno, sino gas licuado de petróleo. Y no solo eso. ¿Dónde está el cinturón de seguridad de ese niño? No los tienen. ¿Cuántos niños van en la guagua? Porque es que muchas veces los sientan en las piernas de los otros. Pero además... Y solo el chofer ¿quién ayuda al chofer a desmontar esos niños? Hemos tenido casos lamentables de niños que los atropellan cuando bajan del autobús. Y entonces los padres... Hemos involucrado a las asociaciones de padres porque ven acá, ¿a quién tú le estás entregando a tus niños? ¿Cuál es la seguridad? ¿Tú conoces quién es el chofer? Ese chofer está depurado. O sea, incluso estamos creando una licencia de conducir para los choferes de transporte escolar. Porque en todos los países, para tú manejar un autobús o un transporte escolar,
tú tienes que cumplir con una serie de requisitos. O sea, tú tienes en tus manos la seguridad de niños contigo, entonces tú tienes que tener un nivel de responsabilidad con esos niños. Entonces, todas esas cosas se hacen y se preparan conociendo tú lo que hay. Ahora, Claudia, en el caso de el año 2017, para que cerremos este capítulo y este bloque con este tema, el presidente realmente le dio una dimensión de importancia al tema desde que hizo el abordaje en la rendición de cuentas, que le dedicó un tiempo, abordó temas, esbozó o anunció el plan de transporte, los corredores, las mesas de diálogos que se iniciaron inmediatamente después y lo que ya tú enumeraste. ¿Cuál es la expectativa en torno a ese plan que tú dices que antecede a la ley? Sí, ya estamos muy avanzados en este proceso. Ustedes saben que estas mesas de diálogos, o sea, cada tema es un tema que hay que poner sobre la mesa y que no hemos tomado nuestro tiempo mirándolo con el sector. Yo entiendo que las medidas que tú implementas sin haberla consensuado con los sectores pueden ser medidas que no tengan efectividad o ningún futuro. Entonces, por eso cada paso que damos lo conversamos con ellos, lo miramos con ellos de manera particular, todos juntos. O sea, hemos establecido un diálogo permanente. En la última semana, en esta semana le entregamos a ellos lo que serían las especificaciones técnicas de los autobuses que tienen que venir. Ya ellos conocen cuáles son los corredores priorizados por el Estado. Son 9 corredores que van a implementar aquí en la capital. Son 9 corredores. Claro, estos corredores tienen rutas alimentadoras que las estamos viendo porque hay algunas rutas alimentadoras que no vamos a poder dejar fuera. Entonces, se dan casos, por ejemplo, con la implementación del teleférico, pues la ruta de acá de Sabana Perdida quedó un poco afectada en lo que a la cantidad de pasajeros se refiere. Entonces le dijimos, bueno, pues vamos a implementar esa ruta alimentadora y vamos a incluirla en el los actores sistema. Actuales, los operadores del sistema están involucrados en las medidas que están tomando. Así es. Entonces, eso es muy sabio. Entonces ellos lo han visto muy bueno. Ese corredor no estaba incluido dentro del plan y lo incluimos por la situación que se le crea con teleférico. Entonces, lo que buscamos es de alguna manera que ahora ellos se conviertan en alimentadores de teleférico y de metro, lo cual es importante porque las personas, ha sido un cambio radical lo del teleférico. Sí. O sea, las personas ahora salen caminando de su casa, ni siquiera toman el motor, salen caminando de su casa, a la estación, se van en su teleférico y regresan en su teleférico. El próximo proyecto teleférico que parece ha creado algún tipo de confrontación o no hay un entendimiento claro entre Conatra, las empresas que operan en torno a Conatra en el kilómetro 9, Yanil, que es de Cotuí, que tiene que ir y venir, conoce el desorden que hay en esa parada ahí en el kilómetro 9. La estación, todos las vimos como una solución en los Alcarrizos, pero ahora ahí parece que algún tipo de confrontación. No, son dos cosas. Una es en ese solar, en los Alcarrizos, que es un solar que estaba reservado para el metro, para lo que sería la estación final del metro en ese la tramo. Ruta, en la línea 1. Exactamente. Entonces, ahí se establece que arranque el teleférico, que haría el mismo servicio que está haciendo en el área de Sabana Perdida, pero en el área de los Alcarrizos, que es muy necesario. Ese teleférico conectaría con la estación que ustedes implementarían también en la autopista 6 de noviembre. Para la terminal de autobuses. El teleférico, la terminal, no, terminal a terminal. No, la de 6 de noviembre no, porque es una distancia muy amplia. Y el teleférico tiene como una distancia, 5 kilómetros, 6 kilómetros, y lo que busca es estas zonas de alta densidad, pues sacar a las personas de ahí de una manera más eficiente. Entonces, el tema que conversaba de la terminal de autobuses tiene que ver más con el lugar para la terminal de autobuses. El planteamiento que hace Conatra es muy válido porque las terminales de autobuses tienen que estar en las afueras. Eso está establecido. Y ya eso es parte céntrica. Y ya los Alcarrizos están muy congestionados para nosotros considerar lo que está en las afueras de la ciudad. Entonces, no es básicamente por el solar, o sea, porque el solar está apto para lo que tenemos que hacer y si usted... La dimensión. Y si vieron el video, sí, pues sí. Es perfecto. Ahora bien, sí hay un planteamiento de que, bueno, ahora mismo llegan no sé cuántos autobuses del interior y demás. Sí, pero no es que a una terminal
llega todo el que se le ocurrió tener un autobús de cualquier tamaño. Esto también lleva un tipo de reglamentación. Y a estas terminales, porque no es únicamente esa, todo el transporte interurbano ahí es que llega. O sea, llega ahí, esos andenes, se le establece un tiempo que el autobús está ahí, un tiempo de llegada, un tiempo de montar sus pasajeros y un tiempo de salir. O sea, no es algo tan complicado como ha querido venderse. Entonces estamos en el proceso. Hay algunos solares que todavía no se han identificado. El Ministerio de Obras Públicas identifica el solar, lo presenta al Intran. ¿Por qué? Porque el Intran es quien tiene la información de cuántas rutas y cuántas guaguas llegan. En lo inmediato, ¿cuántas estaciones de autobuses ustedes van a hacer? Son 5. 6 de noviembre. Son 5. La del Este, la del Cibao. En el sur hay 2, sur largo y sur corto. Porque los dos sur largo y sur corto, generan una gran cantidad de autobuses. Recuerden que San Cristóbal es un dormitorio. O sea, que los autobuses no van a venir ya aquí a la Duarte, no van a venir a la Duarte. Por ejemplo, en la Duarte, ahí en la Duarte tenemos varias terminales de grandes autobuses, sí, que ya no hemos sentado con ellos. Incluso el año pasado, a principios de este año, yo me decían, ingeniera, queremos hacer unos cambios y remodelar. Y yo le dije, no hagan nada. Dejen eso así porque inmediatamente comiencen la terminal. Ustedes van a tener que salir del centro. Tienen que salir, claro, sacar estos grandes autobuses del centro de la ciudad. Y lo mismo estamos haciendo en el interior del país. O sea, ya hay varios privados, sector privado, que querían construir una terminal y nos decían, miren, estamos buscando este lugar. Le decíamos, no, busquen un lugar fuera de la ciudad. Porque incluso el sector privado que se ha querido involucrar en el tema de las terminales, le estamos dando apoyo, porque aunque tú construyas una terminal, Intran debe validarte. Primero, que el lugar es el adecuado. Es el adecuado. Y segundo, el Intran siempre será responsable de la operación. O sea, no de la operación de la terminal, sino de la operación del transporte interurbano y del transporte urbano en esa terminal. Entonces tenemos 2 terminales en el sur, una en el norte. Una en el norte, que es donde está la estación Mamatingó. Correcto. Que es esa del este. No, esa es la del norte, la que traería lo que es Monteplata, Yamasá y demás, que es la primera estación del metro en Villamella. Correcto. Ese lugar ha estado establecido durante muchos años, lo que pasa es que no se ha ¿dónde estarían las 2 del sur? Una en la 6 de noviembre. Una en la 6 de noviembre. Donde está el peaje. Antes del peaje, del lado derecho, que se están haciendo los estudios de suelo, el Ministerio de Obras Públicas lo está haciendo. Y la otra es el sur corto, que sería en el área de la 30 de mayo. Hay varias opciones de solares que estamos evaluando con el Ministerio de Obras Públicas. ¿Y en la de los Alcarrizos? La del Cibao, que va en la autopista Duarte. ¿Y en el este estaría? Y en el este está cerca del Parque del Este. Ok, Claudia, permítanos hacer una pausa. Sí. Y cuando regresemos vamos a hablar de varios temas. Yo tengo un chisme por ahí de que hay una incursión de los chinos en la solución del transporte, para que tú nos confirmes si se puede confirmar o no el aspecto. ¿De acuerdo? Claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Por continuar con nosotros, aquí en escena Claudia Francesca de los Santos, directora del Intran. La verdad que tenemos un lujo, esto es una escena que se distingue con su presencia, ya lo aspirábamos. Claudia, te preguntaba de que en la solución del transporte se ha vendido desde diferentes sectores que los chinos van a resolver el problema del tránsito. Mira, que para eso se hizo esta alianza diplomática para resolver el problema del transporte. Mira, yo digo que a veces es gracioso
tú das la información en las reuniones y demás, e inmediatamente sale la información que sale es otra, y tú dices, bueno, pero ¿en qué momento fue eso? No. Recuerden que por primera vez el sector es que va a adquirir sus autobuses. Correcto. Nosotros entregamos unas especificaciones técnicas con las que deben cumplir estos autobuses. Cómo van los sillones, con qué sistema, con qué tecnología deben tener, que debe haber rampas para las personas con alguna deficiencia, cuántas luces deben tener, cómo el conductor debe ir protegido, cosas muy específicas, de qué manera las personas se van a agarrar, los que estén de pie, todo eso. Ahora bien, con quién ellos van a adquirir estos vehículos, nosotros no nos involucramos. Okay. O sea, hay una serie de concesionarios aquí en el país que ellos nos han llevado allá. Algunos nos han llevado compañías chinas, que son las que ellos le van a fabricar sus autobuses. Y no porque a lo mejor hasta yo misma le he dicho, bueno, tráiganme aquí quiénes son las personas que le van a vender a ustedes para yo escuchar de ellos todo esto que ustedes me dicen. Exacto. Porque, por ejemplo, los operadores me dicen, no, ingeniera, yo le pongo las guaguas aquí en 3 meses, yo le tengo las guaguas aquí y demás. Sí, muy bien. Yo quiero hablar con los concesionarios que se comprometan y que digan que es cierto que la van a traer. Y entonces, algunos me han llevado a reuniones chinos, otros me han llevado alemanes, otros me han llevado, o sea, todas las grandes compañías. Brasileiros. Si tú supieras que brasileiros no me han llevado. Porque hemos tenido un soporte en autobuses. Sí, pero brasileiros no me han llevado brasileños. Sí me han llevado chinos, alemanes, europeos, o sea, de todo tipo. Han estado por allá, por el Intrant, buscando información, primero escuchando que el plan que tiene el Estado es cierto. Y segundo, nosotros escuchándolo a ellos, comentarnos de sus capacidades y de sus experiencias en fabricación pero no de autobuses. Solamente en el tema de suplir los autobuses se ha planteado los chinos, también en la solución de la Churchill, en un tren vía superficial, igual un tren Jaina Montecristi, Manzanillo, que también lo harían los chinos. Todo esto involucra al Intran. Bueno, lo que se menciona en la Churchill fue un plan que hubo alguna vez, pero tú sabes que los países, que fue algo que me gustó de Guatemala, los países no tenemos todos los recursos que quisiéramos para hacer los proyectos que quisiéramos. Entonces, cualquier tipo de financiamiento es un financiamiento. Claro, hay que pagarlo. Hay que pagarlo, no es gratis. Entonces, en todo este plan de reordenamiento que estamos planteando, por el momento estamos hablando de autobuses, la línea 2B del metro que inicia ya próximamente, que ustedes vieron los vagones que ya llegarán otros a fin de año, porque el metro necesita más vagones, las personas lo prefieren. Vimos una propuesta francesa de ampliarlo a 5 vagones. Lo prefieren a cualquier otro tipo de transporte. Claro. O sea, las personas prefieren esperar 20 minutos a que llegue el próximo o a que yo quepa dentro del próximo a utilizar el transporte de pasajeros en autobuses. Las personas lo prefieren y eso nos dan las encuestas, porque hasta eso hemos tenido que encuestar. Entonces, nos hemos concentrado en teleférico, en las nuevas líneas del metro, los nuevos vagones del metro y autobuses, porque hasta ahí es que podemos llevarlo en este momento. Ahora bien, cuando hablamos de este gran tren para lo que sería el transporte a lo mejor de carga y de pasajeros que se ha planteado, no es un proyecto de ahora. Mientras estuve en obras públicas, te puedo decir que desde los años 90 se viene viendo este tema de este tren. Y todo responde a un estudio que se hizo en el último periodo del presidente Joaquín Balaguer, donde establecía una serie de soluciones a lo que era la República Dominicana en lo que a transporte se refería. Y sí planteaba un tren que uniera los principales puertos del país. Y sí decía que para que este proyecto fuera factible, tenía que tocar lo que es hoy el multimodal Caucedo, lo que es Jaina, se va al Cibao, a Santiago, y se planteaba hasta Santiago. Pero el estudio dijo que no, que para que fuera factible tenía que ir a Puerto Plata e ir a Montecristi. Entonces esto es un proyecto que tiene muchísimos años en la carpeta de lo que es el transporte en la República Dominicana, pero que es un proyecto muy costoso.
Entonces, no es algo nuevo, es algo que ha estado ahí siempre. Todos los gobiernos lo miran, lo evalúan, pero al final es un proyecto muy costoso. Claudia, ahorita usted mencionaba Guatemala. Estuve viendo que recientemente estuvo por allá. ¿Cuál era el motivo de la visita y qué se lograría entonces con la misma? Sí, en Guatemala fuimos a ver varias cosas. En ese momento me llevé a la persona que tiene que ver con reglamentos y hizo su reunión con su tema de reglamentación, pero también fuimos a ver su sistema de transporte de pasajeros, pero también fuimos a ver las terminales interurbanas. Guatemala está calificada como uno de los países de Latinoamérica que sus terminales interurbanas han sido más eficientes. Entonces ellos tienen la dos modalidad, la público-privada y la pública. Entonces fuimos a ver las dos experiencias, las dos muy eficientes en su manejo y su operación. Muchas veces en nuestros países, pues cuando tú vas a manejar un tema, te llega gente y te dice, no, yo soy experto en ese tema. Yo digo, no, aquí en República Dominicana no hay una, entonces aquí no hay expertos. Hay que salir a conocer quiénes son realmente, dónde está el expertise. Incluso hemos hecho un acuerdo con Guatemala para que ellos en este año traemos a 2 personas, su encargado de terminales y también su encargado de transporte público de pasajeros. Esa fiscalización de las rutas, esa implementación. ¿Qué nos gustó de Guatemala? Guatemala dijo, bueno, tenemos que implementar un sistema, pero nuestra realidad es esta. Nuestras vías son así, ¿qué hacemos? Y ellos adecuaron sus vías que tenían a poder introducir ese carril exclusivo de autobuses. En el caso de Santiago tú no vas a poder cambiar la ciudad como está diseñada. Y te voy a decir, a veces vienen como algunos expertos o organismos y te dicen, no, hay que implementar un BRT que te indica que tú tienes que 4 carriles de la vía, tú tienes que convertirlo a transporte de pasajeros. Y entonces yo decía, bueno, pero ¿y dónde está el espacio? ¿Dónde están los 4 para carriles? Que podamos hacer eso? ¿Dónde lo está? Sin embargo, en Guatemala vi cómo ellos fueron tan eficientes y reordenaron su ciudad para implementar sus 2 carriles y cómo no tienen carriles de rebase y buscaron una solución para que el autobús que venga expreso pueda rebasar al otro. O sea, interesantísimo. Para nosotros fue una experiencia muy buena y yo creo mucho en llevar a tus técnicos a conocer las experiencias que han sido exitosas y que se adaptan a lo que es tu país. Entonces en Guatemala estuvimos viendo esos 3 temas: reglamentación, terminales interurbanas y lo que era su corredor exclusivo de transporte. ¿Y la idea es extrapolar la experiencia aquí? Sí. Vemos, Claudia, que usted se interesa por nutrir a sus allegados, lo que la ayudan a usted a llevar esa institución hacia adelante. Entonces, ¿qué ha pasado entonces con N-Vial? Ya que estamos hablando de educación, ¿cuánto ha progresado? ¿Qué está haciendo? ¿Qué proyecto tiene? La escuela hemos cambiado incluso, la 6317, una ley nueva. La escuela existía, pero existía a través de una resolución, como enunciado. La escuela ahora existe por ley, entonces la escuela tiene ya una fuerza por ley. Y por ejemplo, firmamos ya el acuerdo con el Ministerio de Educación para que a partir de este año comience la educación vial en nuestras escuelas. Entonces, en agosto estamos creando este plan piloto con el Ministerio de Educación. El nicho fundamental. Esa es la nueva generación de personas que realmente conozcan la educación vial. Hay un trabajo que hacer con esta generación nuestra, que somos los más indisciplinados del mundo en las vías. Creo que está perdida. O sea, fracasamos en las vías. Ahora bien, tenemos esa esperanza en esa nueva generación que sí va a conocer de seguridad vial y va a saber cómo debe comportarse. Y nos va a ayudar a decirle a papi y a mami, mira, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Entonces, esa parte la comenzamos y eso es la escuela que lo coordina. Pero ahora mismo la escuela está a nivel nacional dando clases de educación vial a operadores del transporte de pasajeros, a motoristas, a la ciudadanía, a amas de casa. ¿Ustedes van directamente o las instituciones tienen que solicitarle? Están las dos cosas. Hay, por ejemplo, instituciones privadas que nos solicitan que quieren a sus conductores de transporte de carga que le demos charlas. Sí, hay que darle una a veces ellos lo llevan a todo camionero, porque ven acá, no pueden seguir manejando en el carril que no le corresponde. Bueno, eso hay que pararlo. Pero no son los de FENATRADO, es más el transporte público particular de las empresas y estos camioncitos de carga de comida. Son
todos. Es una locura. O sea, vienen una serie de resoluciones a través de las cuales la DGCET va a poder fiscalizar como debe ser. Y no buscamos fiscalizar para recaudar, sino fiscalizar para educar. O sea, yo digo que me pondrán una primera multa, pero la segunda no me la ponen. Sí, pero vamos a quitarle las otras que están puestas, Claudia. Tú tienes que... Son dos cosas diferentes. Eso es esa otro... parte vieja. Ahí hay gente, Claudia, a mí me consta. En Sol de la Tarde tenemos una persona, no ha tenido carro nunca y tiene 8 multas. Sí, eso, mira... yo tengo 2, pero la voy a pagar. Invitamos a toda la ciudadanía que tenga casos de ese tipo, que se acerque al Tribunal de Tránsito, porque hay medidas que ellos están estableciendo para los casos que realmente la gente no reconoce como una multa que haya cometido. Entonces, ese es un proceso que estamos manejando de manera paralela. Perfecto. Porque estamos conscientes de que en algún momento hubo una situación. Y el nuevo, porque hay un retraso de casi un año, en octubre se cumple un año para la nueva plataforma de sanciones del régimen de consecuencias para los infractores. Ahí es una responsabilidad de la Procuraduría General de la República. Okay. DGCET está haciendo su parte en fiscalizar, no tiene todas las herramientas todavía y estamos trabajando en apoyar para eso. Para las multas y la parte operativa. Sí, pero la ley habla muy específico de algunas multas y ya lo que la ley menciona no necesita ningún tipo de reglamento. Claro. Entonces, la ley es específica con algunos tipos de multa y dice cuánto es y todo lo demás. Entonces, sí, la Procuraduría está trabajando en lo que es su plataforma, porque recuerda que la Procuraduría es la responsable de lo que tiene que ver con el sistema de multas. Y se va a quedar con todo el dinero también. Entonces, bueno, nos mandaron alguito a nosotros, un 25, aunque yo estoy buscando la forma de que Ricardo de los Santos, presidente de FENATRADO, está planteando una modificación a la ley. Bueno, yo estoy buscando la forma de que las alcaldías y la misma DGCET de todo este proceso obtenga recursos, porque déjenme decirle, no es tan fácil para el Intran llegar donde las alcaldías y decirle, miren, vamos a trabajar, tenemos que hacer esto, y el alcalde me dice, ¿y cómo lo hago? No tengo dinero. En el caso de las alcaldías va a tener que resolver el problema de la matrícula de los vehículos, porque si van a hacer un registro de las motocicletas, van a tener que emitir la matrícula también. Sí, ahí, y van a tener que pagarle la placa al ayuntamiento. Sí, ahí con y serían placas municipales, me imagino. Bueno, sí, pero ahí con la DGI estamos primero agotando ese proceso. Importante. Porque tenemos una mesa de trabajo, hay 2 mesas de trabajo muy importantes. La Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. Porque hay una serie de medidas que se establecen con ellos dos, de la mano con ellos dos, porque hay programas que hay que implementar. O sea, tenemos en la República Dominicana cerca de 1 millón de motocicletas que no tienen placas. Increíble. Entonces, eso tenemos que trabajarlo. Antes de tú fiscalizar de una manera, hay que darle una respuesta tú tienes que, exacto, porque en muchos casos no es culpa de ellos. Ellos dicen, pero es que hemos ido y no lo hemos logrado, y le toman la motocicleta porque hay un tema de seguridad. Ahorita fuiste muy general con el tema del proceso de los reglamentos. ¿Podrías particularizar el caso de los camioneros que estamos en espera del reglamento de la carga? Mira, el reglamento de transporte de carga, como te mencionaba anteriormente, la ley te menciona como 7 reglamentos que tienen que ver todo con carga. Lo unificamos en uno solo. Y ¿ya hay un borrador? Ya hay un borrador. Pero antes de nosotros consensuarlo y llevarlo a las mesas de trabajo, pedimos al BID que nos asignara un experto en este tema, porque hay países que le ha ido muy bien con el apoyo del BID en la reglamentación de transporte de carga. Sí hemos especificado que todos nuestros reglamentos tenemos una herramienta jurídica para los reglamentos en un país que inicia en todo este proceso. Creamos un reglamento marco y a través de normativas pues iremos año tras año actualizándolo y apretando un poquito más, porque no podemos pretender que vamos a emitir un reglamento y que inmediatamente podremos establecer absolutamente todo, porque no va a funcionar. Entonces nosotros tenemos que ir con un parque vehicular tan viejo como el que tenemos, pues tenemos que ir gradualmente normando con relación a la reglamentación. Sí, porque al final, decir que se va a aplicar la norma de que todos los que tengan más de 15 años, 20 años, 30 años sacarlo, sería una locura. Recuerda que nuestro parque vehicular, el 57% del parque vehicular tiene más de 15 años. Entonces, si tú dices, bueno, lo voy a sacar todo en el primer año, olvídate, fracasaste, no es cierto. Entonces, un mensaje a los camioneros. Hemos visto una muy buena interacción desde tu gestión. Tú has tenido el privilegio de que eres
casi una niña mimada de los sindicalistas. Ellos no quieren pelear contigo. Pero ¿y cómo va a ser? ¿Y hasta cuándo va a ser esta? Pero es que no hay razones para pelear. Esta boda. No, mira, no hay razones para pelear porque todo lo que planteamos lo hacemos de una manera muy directa. O sea, he tratado de ser lo más sincera posible, no les oculto nada, les digo las cosas como van a ser, nos guste o no nos guste, porque creo en eso. Entonces creo que en lo que no te gusta, bueno, vamos a hablarlo, vamos a discutirlo, y lo que te gusta, muy bien. Pero sí entiendo con el sector transporte de carga, hay una necesidad muy importante de organizarlos, de esos choferes, pues, someterlos a educación, a conocimiento de la ley, a certificaciones que deben de tener para el transporte de carga. No puede ser que un muchachito de 23 años te esté manejando tanta responsabilidad en una vía porque mi papá siempre fue camionero y yo estaba al lado de él y entonces yo aprendí y yo sé igualito que mi papá. No, o sea, hay que tomar medidas que estaremos tomando. No buscamos perjudicar a nadie, pero sí buscamos reducir esta muerte. Y ustedes saben que el transporte de carga está involucrado en muchas muertes que ocurren en nuestras carreteras. Pero también está el tipo de carga, cómo llevo la carga, en qué condiciones está mi vehículo. La estiva de la carga, que aquí no se tiene dominio, control. Todo eso son cosas que vendremos implementando, siempre buscando seguridad para ese camionero, para ese vehículo, pero para todos los demás ciudadanos, claro, que andan cerca de este vehículo. Entonces ahí queremos pedir el apoyo del sector y que sepan cómo lo hemos visto. O sea, nosotros hemos ido a Fenatrado, por ejemplo, hasta con todos nuestros educadores a dar clase allá y hemos tenido una convocatoria excelente y la verdad que lo agradecemos y tenemos un sector muy involucrado en todo esto, pero necesitamos la colaboración de todos. Muchas veces la parte de la concientización, saber qué tú tienes en tus manos y qué peligro tú representas en las vías es sumamente importante. Gracias, Claudia. La verdad que tenemos todavía varios temas que abordar. Esta hora no nos fue suficiente. Son muchos. Yo espero que usted nos agende, no tengamos que esperar un año más y que nuestro amigo Viviano nos dé el nivel de importancia que tenemos. Gracias, Claudia. Este espacio es suyo. Póngalo a prueba. Gracias. Póngalo a prueba. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros ya en la parte final de nuestra programación, una entrevista sin desperdicio. Ángel, amigos televidentes, ya hemos visto los avances, la revolución del transporte que quiere implementar Claudia Francesca,
que indiscutiblemente... Parece que el gobierno de Danilo Medina tiene varias revoluciones. La revolución de la salud, la revolución educativa, y ahora Yanil Vázquez, atención país, Yanil Vázquez ha calificado el planteamiento de Claudia Francesca como la revolución del transporte. Bueno, lo digo porque he visto el interés de ella de buscar ciertas soluciones a las problemáticas del transporte. Vemos cómo se desplaza a otros países nutriéndose para ver qué se puede implementar en otro país, ya que quizás allá carecen de las miles de dificultades que también nosotros tenemos. Entonces son cosas que uno debe valorar y calificar. Este programa deja tareas pendientes a Fenatrado. Tareas pendientes que creo que Ricardo de los Santos, don Rafael, don Hipólito, todos los que dirigen esta institución tienen la tarea de comenzar a poner la plataforma Fenatrado a disposición del Intran a los fines de ser parte de lo que Yanil ha llamado una revolución del sector transporte. Así es. Bueno, Ángel, ya para despedir el programa quiero reiterar las felicitaciones a todos esos padres, en especial a ti. Y a los camioneros que son papás, que cogen un guía día tras día para hacer y mantener una familia. Que tengan feliz resto de domingo, se lo disfruten, que gocen mucho y gasten poco, dicen popularmente. ¿Cuál es el papá de Fenatrado? Bueno, el papá, el Ricardo. Presidente, el papá de los pollitos. Pues felicidades, Ricardo, también. Bye bye, hasta la próxima semana.